2653 Una criatura realmente siniestra, 2 en 1, Guttingnan analizó. Aunque la cantidad de cultivadores básicos en la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen es bastante grande, su fuerza no es tan grande. De lo contrario, incluso si desarrollan algunos campos de batalla de cementerio primitivos, nuestra ciudad de los errantes no podrá hacerles frente. En los últimos 100,000 años, he estado investigando en secreto la tasa de natalidad de sus potencias. En promedio, nacen alrededor de 5,000 establecedores del mar cada 100 años. El 80% de ellos no aparecerá en la superficie. Según la probabilidad de muerte después de varias pruebas, la tasa de éxito de la prueba del Dao está entre el 30% y el 40%. La tasa de éxito de ir al lugar sobre el hielo está entre el 30% y el 40%. La tasa de supervivencia de los abridores del cielo es del 80%. Al final, se me ocurrió una cifra. En los últimos 100,000 años, al menos 350.000 potencias del reino de apertura celestial han ido al lugar sobre el hielo. ¿350.000? Anfei no pudo evitar quedarse atónito. ¿Bromeas? Esto era mucho más de lo que esperaba. Según esta estimación, su anterior estimación era una completa broma. Guttingnan continuó. Incluso por encima del hielo, habrá entrenamiento especial, y algunas personas morirán, pero allí hay maestros superpoderosos, así que la tasa de supervivencia sin duda mejorará considerablemente. Por lo tanto, predigo que en la ciudad de los carroñeros, en los últimos 100.000 años, al menos entre 280.000 y 320.000 poderosos del reino de la apertura celestial siguen con vida. Anfei preguntó, ¿es correcta tu estimación? Guttingnan dijo. No estoy seguro, pero debería ser más o menos lo mismo. De lo contrario, ¿no habría desperdiciado estos 100.000 años en vano? Anfei frunció el ceño. Si hay tantos maestros poderosos en la ciudad de los carroñeros, ¿qué hay de la ciudad del origen? Guttingnan dijo. La ciudad del origen puede tener más maestros fuertes ocultos que la ciudad de los carroñeros. Anfei se quedó sin palabras. En la gran competencia de los 100.000 años de la dinastía de la capital divina, solo participaron 800.000 personas del reino de la apertura celestial. Guttingnan dijo. Pero quienes pueden ir a la competencia de los 100.000 años ya son muy poderosos entre las potencias del reino apertura celestial. Si todas las potencias del reino apertura celestial de todo el reino divino del Mar del Este fueran a la dinastía de la capital divina, su número se multiplicaría por más de 10. Entonces, ¿crees que aún puedes luchar ahora? Anfei sentía un gran pesar. Si 1.000.000 de potencias del reino apertura celestial aparecieran a la vez, incluso con un ejército de 200.000 marionetas, quizás no podría resistirlas. Anfei de repente pensó en algo y preguntó. ¿No se dice que se necesita al menos la fuerza del reino de la transformación estelar para llegar a la cima del hielo? Entonces, ¿a dónde fueron quienes no han entrado en el reino de la transformación estelar? Esas personas tienen que ir a algún lado, ¿verdad? Guttingnan asintió. Por supuesto. En el hielo, camino al lugar misterioso, hay una zona de tránsito. No hace tanto frío, y es un lugar con muchos recursos, ideal para el cultivo. Antes de que Anfei preguntara, Guttingnan continuó. Una vez quise entrar a ese lugar para echar un vistazo, pero los forasteros tienen prohibido el acceso. Una vez que entras, es imposible que regreses, a menos que un maestro fuerte abra un canal después de llegar a ese misterioso lugar y te envíe de vuelta. Hay una razón por la que el yermo caótico puede ser catalogado como una zona prohibida en el reino divino del Mar del Este. Pero el poder que hay allí nunca ha sido revelado al mundo exterior. Si quieres atravesar el yermo caótico, no tienes que preocuparte por los cultivadores que aún están en la zona de tránsito, sino por cuántas personas han llegado a ese misterioso lugar. No he podido estimar ese número. Podrían ser 100.000, 150.000, pero no debería superar los 200.000. Después de todo, no es fácil para los abridores del cielo entrar en el reino de la transformación estelar. Desafortunadamente, sin un número preciso, todo es desconocido. Anfei se sintió un poco aliviado. Era bueno que no fueran 300.000 maestros fuertes. De lo contrario, esta batalla sería realmente difícil de librar. Sin embargo, incluso si el otro grupo solo regresara con 100.000 y 150.000 soldados, no sería fácil librar esta batalla. Esta era solo la fuerza militar básica y no incluía a los maestros fuertes. Entre los cientos de miles de abridores del cielo, ¿cuántos habían probado el Dao? ¿Cuántos estaban en el nivel despreocupado? ¿Cuántos estaban en el nivel inmortal?
¿Tenía el otro grupo algún maestro del reino del gran monarca? Pero Anfei seguía solemne. Hace 100.000 años, la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen ya eran así, ¿verdad? Gutingnan asintió. Así es. Sin embargo, la era de la perdición tuvo lugar hace solo 130.000 años, cuando se fundó la ciudad de los carroñeros. Por lo tanto, incluso si ya hubieran enviado talentos a ese lugar con antelación, la cantidad no sería mucha. Sin embargo, es difícil saberlo sobre la ciudad del origen. La ciudad del origen es el poder local de los yermos caóticos. Estaba aquí antes de la era de la perdición, así que es imposible conocer su verdadera fuerza. Anfei dijo. Entonces, si ataco la ciudad de los carroñeros, aún puedo luchar, pero no puedo derrotar a la ciudad de los carroñeros y a la ciudad del origen al mismo tiempo. Gutingnan dijo. Si la ciudad de los carroñeros es realmente destruida, la ciudad de origen no se quedará de brazos cruzados. Pero al principio, lo más probable es que se queden de brazos cruzados viendo cómo luchan los tigres. Tienes un ejército títere, así que tu poder de combate podría no ser inferior al de la ciudad de los carroñeros. Pero el problema es que no puedes estar seguro de cuántos monarcas hay en la ciudad de los carroñeros. Además, no puedes predecir la actitud de la ciudad de origen tras el inicio de la guerra. Clic, clic, clic. Los dedos de Anfei golpeaban suavemente la mesa de hielo, con el corazón lleno de pensamientos complejos. Pensó que los problemas que causó en el área minera infinita, matando a casi 100 potencias del reino de la transformación estelar perfeccionado de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen, serían suficientes para herir a estas dos potencias. Pero por lo que parece, podría ser insignificante para ellos. Incluso la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen podrían no ser tomadas en serio por la existencia sobre el hielo en términos de poder de combate. La única importancia de la existencia de estas dos ciudades principales era proporcionar constantemente mano de obra. Después de todo, los fuertes se cultivaban a partir de los débiles y no venían en vano. Por lo tanto, para estas dos ciudades, aunque su poder de combate no era bueno, su importancia superaba con creces la de 100 potencias del reino de la transformación estelar perfeccionado. Por un instante, Anfei sintió un escalofrío. ¿Será que aún no podía librarse de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen después de tanto esfuerzo? Sin embargo, desde su regreso, debía actuar como fuera. No tenía tiempo para acumular recursos poco a poco. Incluso su hermano mayor le había dicho claramente que debía demostrar el Dao en 100 años. De lo contrario, tendría que crear un avatar para retrasar el tiempo. Desde el principio, Anfei había considerado la salvación de la raza humana como una experiencia para él, una experiencia relacionada con la prueba del Dao. Si completaba esta experiencia por su cuenta, era seguro que probaría el Dao. Por lo tanto, en esencia, solo quería completarla con sus propios medios y fuerzas. Incluso si los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío intervinieran, sería mejor que solo lo ayudaran a contener algunas existencias con las que no tenía la fuerza para lidiar. De lo contrario, si todos los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío fueran a ayudarlo, su juicio se convertiría en palabras vacías. Por lo tanto, si la otra parte tuviera un gran monarca, pediría ayuda a sus hermanos mayores, pues eso estaba completamente fuera de su alcance. Era un favor que sus hermanos mayores lo ayudaran. Y el poder prestado con su fuerza podría considerarse parte de su prueba. Anfei reflexionó un momento y tomó una decisión. Si realmente era imposible, abandonaría temporalmente su plan de atacar la ciudad de origen. En cuanto a que la ciudad de origen se aprovechara de sus acciones, Anfei no temía. La ciudad de origen no tenía nada que ver con su prueba del Dao. Solo quería matar a An Bailin por Xia Xiaochan. Como su fuerza actual era limitada, no le importaba dejarlo vivir un poco más. Cuando encontrara a Xia Xiaochan, pensaría en una forma de atacar la ciudad de origen. Gutingnan observó a Anfei golpeando la mesa con una mirada pensativa y pensó. Incluso mi análisis de la fuerza de la ciudad de los carroñeros es así, pero por la expresión de Anfei, es obvio que aún quiere luchar. Esto significa que su carta de triunfo probablemente sea mucho mayor que la de la ciudad marioneta. Esto lo tentó. Si esta batalla realmente podía librarse, estaba dispuesto a correr el riesgo. Después de todo, salvar a la raza humana también era su obsesión. En aquel entonces, como rey humano, había demostrado el Dao sin poder salvar a la raza humana. De hecho, desde ese momento, sintió que ya no era el emperador humano. Pero aunque no fuera el emperador humano, ¿qué importaba? Aún así tenía que salvar a la raza humana. Lo que le preocupaba ahora era si Anfei tenía la suficiente confianza.
Después de todo, había construido la ciudad de los errantes con esmero. Esta ciudad era el sustento espiritual de innumerables personas. Si no tomaba la decisión correcta, podría arrastrar consigo a toda la ciudad de los errantes. Gutingnan preguntó. ¿Todavía crees que puedes luchar? An Fei guardó silencio un momento. Claro que puedo. No me preocupa si puedo luchar o no. ¿Por qué no quieres luchar? Gutingnan dijo con ligereza. Realmente quiero saber de dónde viene tu confianza. Y sí, digo, ¿realmente hay un gran monarca en la ciudad de los carroñeros? Dicho esto, Gutingnan miró hacia afuera, y An Fei pareció comprender lo que quería decir. Comprendió que Gutingnan tenía preocupaciones, y sus preocupaciones eran la ciudad de los errantes. Esto hizo que An Fei volviera a estar alerta. Cuando la gente tenía preocupaciones, actuaba con excesiva cautela, a diferencia de él, que estaba solo y sin miedo. An Fei dijo, puedo luchar en esta batalla. Solo que está un poco fuera de mi plan. Después de eso, An Fei dijo, ¿tienes algo más que decirme? Por ejemplo, si destruimos la ciudad de los carroñeros y salvamos a la raza humana, el puesto de emperador humano sin duda me pertenecerá. Deberías haberlo sabido cuando demostraste tu Dao, ¿verdad? De hecho, An Fei no entendía cómo Gutingnan podía demostrar el Dao. Como antiguo emperador humano, guió a innumerables humanos a cruzar el este hacia el reino del mar. Al final, solo una pequeña parte escapó, pero la mayoría fue esclavizada por la ciudad de los carroñeros. En tales circunstancias, Gutingnan aún podía demostrar el Dao después de ir al reino del mar. An Fei no podía comprenderlo, salvo que había abandonado su responsabilidad como emperador humano. Gutingnan dijo, no renuncié por completo a mi responsabilidad. En aquel entonces, la raza humana no contaba con ningún líder que hubiera demostrado el Dao. Como sabes, la raza humana tiene una gran población, fácilmente de cientos de millones. Has estado en el reino del mar, así que deberías saber que ¿quién no querría una población tan grande? La razón por la que la ciudad de los carroñeros quiere interceptar y esclavizar a la raza humana se debe, naturalmente, a su población y capacidad de reproducción. Precisamente por su gran población, la ciudad de los carroñeros se expandió de solo 8 ciudades a 100. Estas 100 ciudades están habitadas principalmente por humanos. La raza de las 10.000 escamas suprimió el crecimiento de la raza humana y utilizó su poder para obtener recursos con el único fin de fortalecerse. Por lo tanto, incluso si tengo que renunciar a la posición de emperador humano, debo hacerme más fuerte. Solo demostrando el Dao podré establecerme en el reino del mar y tener la oportunidad de salvar a la raza humana. An Fei asintió levemente. Podía entenderlo. Gutingnan era conocido como el maestro del silencio, lo cual sonaba un poco solitario y frustrado. Lideró a la raza humana al reino del mar, pero la mayoría fue esclavizada por una raza extranjera, y solo una pequeña parte de los humanos escapó. ¿Cómo podría un emperador humano soportar esto? Ya no estaba mal que persistiera. Tras sus viajes por el reino del mar, Gutingnan descubrió que no podría enfrentarse a estos superpoderes ni siquiera demostrando su Dao. Sin embargo, si no se convertía en monarca, quizá ni siquiera pudiera proteger a los humanos restantes. Por lo tanto, en tales circunstancias, debía demostrar su Dao a toda costa. Incluso consideró que probar el Dao era el primer paso para salvar a la raza humana, pero esta elección fue en realidad un compromiso porque esto causaría que la raza humana estuviera bajo su presión a largo plazo. Por ejemplo, la raza humana había estado esclavizada durante 100.000 años, pero Gutingnan no podía hacer nada ni siquiera si construía la ciudad de los errantes aquí. Aunque la ciudad de los carroñeros conociera el propósito de Gutingnan, les daba igual. Aún podían esclavizar a la raza humana. Pero An Fei era diferente. Consideraba que salvar a la raza humana era la única condición para la prueba del Dao. No demostraría su Dao a menos que hubiera salvado a la raza humana. Su determinación y temperamento eran naturalmente superiores a los de Gutingnan. An Fei se levantó y extendió la mano. Liu Qianxi se transformó en un palo y regresó a la mano de An Fei. An Fei dijo, antes de atacar la ciudad de los carroñeros, tengo 2 cosas que hacer. Puede que me lleve unos años, décadas o incluso 100 años. Pero la próxima vez que venga, el plan para salvar a la raza humana comenzará. Después de eso, An Fei hizo una pausa y dijo, puedo entenderte, pero no te aprecio. Dicho esto, An Fei salió de la casa sin mirar atrás. Al pasar junto a Duan Qingxi, esta parecía estar luchando. An Fei sintió que su vitalidad se escapaba. Incluso su poder se expandía. Si acertaba, la próxima vez que viera a Duan Qingxi, tendría 5 cerraduras Dao. Silbido.
Al ver partir a Anfei, Gu Tingnan no se levantó, pero dijo con indiferencia. ¿Cuántas personas en el mundo podrían salvar a la raza humana para demostrar su Dao? ¿Cuánta suerte tienes? Liu Qianxi, ¿qué tan grande es la guerra que vas a iniciar? ¿Por qué suena tan peligrosa? Anfei dijo. Sea peligroso o no, solo puedes seguirme. Liu Qianxi se quedó sin palabras, preguntándose si su vida legendaria recién había comenzado. Sin embargo, Liu Qianxi inmediatamente volvió a preguntar. ¿Puedes darme una gota de esa agua también? Liu Qianxi, como era de esperar, se refería al manantial de la vida, pero Anfei simplemente le dio un golpe en la cabeza. ¿Qué clase de sueño tienes a plena luz del día? Ni siquiera soporto usarlo, ¿y tú quieres usarlo? ¿Me pasa algo? Liu Qianxi. Al otro lado, en un gran mercado comercial en la ciudad de los caminantes, había un bullicio de voces y se erigían simples placas de tiendas por todas partes. Había tiendas por todas partes, vendiendo de todo. También había adolescentes corriendo, y esos licores de frutas que parecían hornos de pastillas. Gritaban por el camino. ¿Necesitas pastillas dulces? Se venden pastillas dulces. Anfei agitó su mano y un pequeño horno de píldoras corrió hacia él, diciendo alegremente. Mi señor, ¿quiere comprar píldoras dulces? Anfei arrojó una pequeña bolsa de cristales de energía y dijo. Dame 100. El pequeño horno de pastillas se quedó atónito por un momento y luego se llenó de alegría. Está bien, maestro, espere un momento, por favor. Al ver esta escena, muchos pensaron que alguien había venido a hacer caridad otra vez. Pronto, Anfei llevaba 3 paquetes de píldoras dulces colgados de la cintura, 2 frutos espirituales en la mano izquierda y una bebida en la derecha. Trago saliva. Anfei paseaba por el mercado, pero nadie seguía vendiéndole cosas. Estas personas eran realmente muy consideradas. Sabían que Anfei venía a comprar muchas cosas para atender sus negocios, pero no podían aprovecharse de esta mentalidad para consumir su amor. Afuera de una tienda a lo largo de la calle en este mercado, un grupo de personas hacía cola con matrículas. En la placa de la tienda colgaban las palabras Casa de la Profecía. Anfei escuchó una voz en la casa. Hoy tienes suerte en el norte. Algo bueno te sucederá cuando te encuentres con el metal. Debes darte prisa. Después de hoy, no tendrás esta suerte. ¿Eh? Gracias, maestro. Gracias. El hombre no pudo ocultar su sonrisa y salió feliz. Al verlo, la gente de afuera no pudo evitar decir, parece que este hombre tiene suerte hoy. Si no, ¿por qué sonríe como una flor? Alguien dijo, viejo Fen, ¿qué te hizo tan feliz? El viejo Fen rió entre dientes. ¿Cómo te lo digo? Vamos, vamos, alineaos. Pero en ese momento, una voz femenina perezosa apareció en la casa de la profecía. Bueno, eso es todo por hoy. Estoy cansada. Oh, pero llevamos mucho tiempo haciendo cola aquí. Alguien frunció el ceño, sintiendo que este maestro era demasiado casual. Pero alguien gritó de inmediato. Oye, la maestra está cansada. Necesita descansar. Vamos y volvamos mañana. Tras el alboroto, la gente de la fila no se molestó. En cambio, se fueron de 2 en 2 o de 3 en 3 a comprar. En ese momento, una voz dijo en el oído de Anfei. No es de buena educación escuchar a escondidas. Anfei se encogió de hombros. ¿Te escuché a escondidas? Ni siquiera intentaste ocultarlo. ¿Cómo puedes culparme por escuchar lo que dijiste? Crujir. La puerta de la casa de la profecía se abrió y Anfei entró sin ser visto. Al entrar, la gente discutía. ¿Quién es este? ¿No dijo la maestra que estaba cerrado hoy? ¿Por qué le abrió la puerta trasera a este tipo? Desafortunadamente, no se atrevieron a preguntarle, por lo que solo pudieron guardar su curiosidad para sí mismos. En la sala de la profecía, Moki yacía en una mecedora, con sus largas piernas golpeando una calavera desconocida. Llevaba una extraña especie de gafas y jugaba con un hueso de jade en la mano. Al ver entrar a Anfei, Moki le arrojó el hueso y le dijo, mira esto. ¿Qué era? Tiene rastros del aura de un gran monarca, así que es bastante difícil rastrearlo. Anfei tomó el hueso y lo metió en el ojo de un esqueleto cercano, diciendo casualmente, ¿parezco ocioso? Moki sonrió. ¿No es cierto? Viniste aquí a hacer caridad. Con una pastilla dulce en la boca y una bebida en la mano, parece que viniste de compras. Anfei se encogió de hombros, sacó una píldora dulce y se la metió en la boca. Dijo con indiferencia, mira, he vuelto tan pronto. Han pasado menos de 100 años, aunque la fecha límite que acordamos la última vez era 1000 años después. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Moki miró a Anfei de arriba a abajo.
¿Cuántos candados Dao tienes ahora? Anfei dijo. Adivina. Moki dijo. Qué raro, no lo sé. ¿Pero estás seguro de que quieres irte ya? Aún es temprano. Anfei dijo. El tiempo no espera a nadie. Tengo mucho que hacer. Ya que este acuerdo contigo ya está hecho, terminémoslo pronto. Cuando termine, aún tengo algo que hacer. ¿Oh? Moki preguntó. ¿Tienes el capital para competir con la ciudad de los carroñeros? Aunque te va bien en la zona minera infinita y has obtenido la herencia de un gran monarca, creo que tu comprensión de la ciudad de los carroñeros aún es un poco deficiente. Anfei preguntó. ¿Cómo lo sabes? Moki dijo. Claro. Mataste a muchos monarcas seguidos. Incluso algunos poderosos del reino despreocupado murieron en tus manos. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo mataste a un poderoso del reino despreocupado? Tengo mucha curiosidad. Anfei dijo. Jeje, parece que tu templo del tiempo tiene muchos espías. Moki dijo con agravio. Esto no tiene nada que ver con nuestro templo del tiempo. Es sencillo, si quiero saberlo. El área minera infinita se ha vuelto tan caótica de repente. Ni siquiera necesito pensar en los demás. Debe ser tú. Solo tú, un discípulo directo del templo del vacío, puede causar semejante alboroto. No necesito ninguna información. Cualquiera en el área minera infinita puede darme esta información. Anfei no lo negó. Estas cosas podrían ocultarse a otros, pero definitivamente no a Moki. Anfei no perdió tiempo hablando con Moki. En cambio, dijo, si tienes tiempo para hablar conmigo, ¿por qué no me cuentas sobre el palacio? Ya que lo investigaste, deberías haber entrado y probado el Dao. ¿Por qué no has podido probar el Dao incluso ahora? Moki dijo, te tomas la prueba del Dao demasiado a la ligera. Si es tan fácil, ¿por qué te esforzaste tanto en destruir personalmente la ciudad de los carroñeros? Mi camino no es tan difícil como crees, pero no es tan sencillo. Siendo honesto, ese palacio es un palacio que dejó nuestro templo del tiempo. Además de explorar el significado de la existencia de este palacio, también tengo que matar a una criatura realmente siniestra que se encuentra reprimida en su interior. ¿Una criatura realmente siniestra? El corazón de Anfei se estremeció. ¿Cuál era el propósito de la existencia de los tres templos? Era resistir lo siniestro. Las supuestas criaturas siniestras del yermo caótico estaban todas contaminadas por el poder siniestro. No podían considerarse verdaderas criaturas siniestras. Por lo tanto, cuando Moki mencionó a las verdaderas criaturas siniestras, Anfei sintió curiosidad de inmediato. Quería ver cómo eran las supuestas criaturas siniestras. Anfei preguntó inmediatamente. ¿Lo has visto? Moki dijo. No, pero una vez luché contra él remotamente con el gran Dao del tiempo. Me sorprendió descubrir que parecía haber traspasado toda mi fuerza. No pude librarme de él. Incluso sufrí varias veces el efecto del tiempo y tuve que recuperarme. Anfei dijo. En ese caso, podrías haber cooperado con la raza de las 10.000 escamas. ¿Por qué esperaste a que apareciera? Moki dijo. ¿Crees que no lo hice? Pero quienes no han recorrido el gran Dao del tiempo no pueden entrar a ese palacio. Anfei preguntó. Bueno, ¿quieres decir que no puedes vencer el peligro interior? Moki dijo. No exactamente. Es solo que tengo que consumir demasiada energía si necesito atravesar las diversas barreras del tiempo. Además, esa criatura siniestra parece ser muy competente en el gran Dao del tiempo, así que estoy en desventaja. Anfei preguntó. Entonces, ¿crees que mi gran Dao del tiempo a medias funcionará? Moki dijo. Eres un discípulo del templo del vacío. No creo que no podamos matarlo. Anfei. Técnica de resurrección temporal 2654, 2 en 1. ¿Es una cuestión de cantidad? Anfei se quedó atónito ante la capacidad de comprensión de Moki. Sin importar si eras discípulo del templo del tiempo o del templo del vacío, no eras un dios, así que podrías morir. En peligro, el poder de combate de dos personas no podía superponerse. Que una no pudiera hacerlo no significaba que dos pudieran. Las comisuras de la boca de Anfei se crisparon. No tienes nada fiable que decir. Al menos dime cómo son las verdaderas criaturas siniestras, ¿verdad? ¿Cuáles son sus habilidades? No digas simplemente que son poderosas. Yo sé que lo son. Si no lo son, ¿cómo podrían ser reprimidas por un palacio? Moki dijo. Parece que ha dominado el gran Dao del tiempo. Anfei arqueó las cejas. En otras palabras, las supuestas criaturas siniestras tienen la misma capacidad de cultivo que nosotros. Deben dominar diversas leyes del gran Dao y usar diversas habilidades de combate. Moki.
Ese parece ser el caso. Anfei preguntó. Como discípulo del Templo del Tiempo, ¿nunca has visto una criatura realmente siniestra? Sin embargo, Moki miró a Anfei y dijo. Como discípulo del Templo del Vacío, ¿lo has visto? Yo, bien. No importa, echemos un vistazo primero. Moki preguntó. ¿Por qué tienes tanta prisa? No necesitas prepararte. Anfei preguntó. ¿Prepararse para qué? No sé nada, excepto que el peligro es una criatura realmente siniestra. Además, te dije que estaba ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy aquí solo para cumplir la promesa que te hice. Tras una pausa, Anfei miró de repente a Moki y dijo. Pero déjame aclararlo de antemano. Si este asunto es demasiado peligroso, me deberás un favor. Se trata de tu prueba del Dao. Si tienes éxito en la prueba del Dao, ¿crees que vale la pena? Seguro. Moki no dudó. Mientras pueda demostrar mi Dao, un favor no es nada. Anfei dijo. Este favor es para ayudarme a lidiar con la ciudad de los carroñeros. Moki dijo. Lo sé. Lo he adivinado. Tu camino de prueba es similar al mío. De lo contrario, podrías haber enviado a tus hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío a arrasar el yermo caótico. ¿Por qué te tomarías tantas molestias? Sin embargo, puedo ayudarte, pero no arriesgaré mi vida. Calculo que hay muchos demostradores del Dao en la ciudad de los carroñeros. Incluso si demuestro el Dao, es difícil decir con cuántos podría lidiar. Anfei dijo. Está bien. No me importa. Para Anfei, cada gramo de fuerza que encontraba era valioso. Sin mencionar a un monarca de nivel de prueba del Dao, incluso un experto en el reino de la transformación estelar perfeccionado sería bueno. Moki dijo. Muy bien. Ya que tienes tanta prisa, vámonos. He esperado demasiado este día. Por cierto, la vara que tienes en la mano me parece un poco extraña. ¿Por qué siempre siento una fuerte vitalidad en ella? Anfei miró a Liu Qianxi, preguntándose cómo alguien podría encontrarlo. Anfei pensó un momento y arrojó a Liu Qianxi a la casa de la profecía. Espérame aquí. No corras. ¿Eh? ¿Está vivo? Moki se inclinó y quiso mirar a Liu Qianxi, pero en cuanto se acercó, vio que Liu Qianxi rodaba un par de veces y se alejaba de ella. Entonces dijo. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto una vara? Liu Qianxi vivía en el mar tormentoso de arenas movedizas y sabía muy poco del mundo exterior. Si Anfei no lo hubiera sacado, quién sabe cuánto tiempo habría permanecido allí. Por lo tanto, aunque oyera hablar del Gran Dao del Tiempo, el Templo del Tiempo, etc., no sentía nada, así que sus palabras fueron muy directas. Después de todo, Moki no era su maestro. Moki. Un halo azul brilló en el rostro de Moki. Unos segundos después, frunció los labios y dijo, G. Así que es un árbol. Incluso un árbol de nivel de prueba del Dao es tan arrogante ahora. Lo creas o no, puedo lanzarte a la turbulencia del tiempo. Te garantizo que no vivirás hasta el día siguiente. Liu Qianxi. Anfei dijo. De acuerdo, déjalo que se quede en tu lugar un rato. Si este viaje involucra al Gran Dao del Tiempo, será un inconveniente para él. Liu Qianxi lo señaló. ¿Se escapará? ¿Quieres que lo arroje a otra línea temporal y lo rescate cuando regreses? Liu Qianxi no podría haberse sentido peor. Oye, mujer, estoy en el nivel de prueba del Dao. Tú, una simple cultivadora del reino de la transformación estelar perfeccionado, ¿quieres meterte conmigo? Moki rió entre dientes. Tu maestro puede cruzar reinos para matar a los demostradores del Dao. ¿Crees que yo no puedo? Liu Qianxi se calló de inmediato. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Matar a los probers del Dao? ¿En serio? Anfei dijo. Está bien, basta. Liu Qianxi, espérame aquí. El yermo caótico estaba cubierto de hielo. En sus profundidades, inevitablemente se producían maremotos cada 100 años. Aún faltaban décadas para el plazo de 100 años. Anfei no tuvo tiempo de averiguar el origen exacto de los maremotos. Sin embargo, el palacio del Templo del Tiempo apenas había sufrido la mitad del impacto de los maremotos. Podría estar relacionado con los maremotos. 3 días después. A medida que Anfei y Moki se acercaban al palacio, la cantidad de criaturas siniestras aumentaba. Y su fuerza, naturalmente, se hacía cada vez más fuerte. En el camino, debido a los restos del poder siniestro de la última vez, muchas criaturas siniestras comunes habían llegado al reino de la apertura celestial tras devorarse mutuamente. Persiguieron a Anfei y Moki durante todo el camino. Anfei preguntó, ¿la marea viene de esta dirección? Moki dijo, sí, pero cuando me aburría, investigué el origen de los maremotos, pero descubrí que esto superaba mis capacidades.
Te daré una suposición. Creo que el origen de los maremotos podría estar relacionado con los secretos del yermo caótico. Claro, no me preocupa mucho este asunto. Puede que a ti sí, pero te sugiero que no intentes investigarlo por ahora. Hay un miasma ominoso detrás, de esos que no se dispersan durante todo el año. Quizás solo puedas ver el camino cuando estallan los maremotos. Anfei dijo. No estoy interesado por el momento. Anfei no estaba realmente interesado. Había tantos secretos en este mundo. Si tuviera que aprenderlos todos, estaría exhausto. Además, la exploración de secretos debía basarse en la propia fuerza. Cuando llegaron los maremotos, no se sabía cuánto tiempo podría resistir si se adentraba en sus profundidades. Bajo la obstrucción de las criaturas siniestras en el camino, Anfei y los demás tardaron un total de 5 días en llegar al lugar que mencionó Moki. En cuanto llegó, Anfei sintió las runas del Dao del tiempo que lo rodeaban. Un halo azul circulaba entre el cielo y la tierra. Dicho sin rodeos, no podía ver el supuesto palacio en absoluto. Moki activó el Gran Dao del tiempo y abrió una entrada en un nodo espacial específico. Moki dijo. No es muy difícil encontrar esta entrada, pero es muy difícil para quienes no dominan el Gran Dao del tiempo entrar. Incluso si lo acojo, morirá porque no podrá lidiar con el poder del tiempo después. Tras seguir a Moki a través de la barrera temporal, Anfei sintió de inmediato una gran cantidad de poder temporal caótico. Anfei no estaba familiarizado con un tiempo tan caótico, pero aquí, el tiempo estaba desordenado. Podía ser estático, rápido, retrógrado o incluso paralelo. Por lo tanto, si alguien quería atravesar esta barrera temporal, debía usar el Gran Dao del tiempo. Anfei lo activó, provocando que el Gran Dao del tiempo circundante formara un ciclo temporal que excluía todo poder caótico y formaba una pequeña barrera temporal independiente. Moki se sorprendió. ¿Qué clase de uso de alto nivel es este? ¿Por qué no lo sé? Anfei pensó un momento y dijo. Cada uno tiene su propia comprensión. Hay muchas cosas que tú sabes, pero yo no. Moki dijo. Es diferente. Puedes aprender lo que no sabes. Sin embargo, este ciclo temporal parece seguir una regla. Nunca he visto a nadie usar algo tan complejo. Oye, ¿puedes enseñarme esto? Anfei dijo. Si puedes ayudarme a matar a una potencia de nivel inmortal o bloquear a 3 potencias de nivel despreocupado, estaré feliz de enseñarte. Moki, yo. ¿Crees que puedo? Anfei dijo. No dije que tuvieras que ser tú. Puedo hacer un intercambio con tu templo del tiempo, si de verdad no sabes usar el ciclo del tiempo. Moki dijo. No tengo la última palabra, pero puedo intentarlo. Anfei no se lo tomó muy en serio. Solo lo dijo de pasada. Lógicamente, los maestros fuertes del templo del tiempo deberían saber usar el ciclo del tiempo. Solo que algunos no lo habían aprendido. Anfei preguntó. ¿Cuánto tiempo tendremos que caminar? Moki dijo. No mucho. Habrá una turbulencia temporal sin dirección más adelante. Estaremos bien después de pasar por ella. ¿Turbulencia temporal no dirigida? El nombre indicaba claramente el peligro. Si uno no tenía cuidado, se vería involucrado en cualquier nodo temporal y aparecería en un tiempo desconocido, ajeno al presente. En aquella época desconocida, era difícil para los abridores del cielo romper las reglas de aquel tiempo y descender o interferir en ese mundo. Esto obligaba a quienes se encontraban atrapados en él a buscar a tientas en la turbulencia del tiempo para encontrar el camino de regreso. Por supuesto, también era posible que jamás pudieran regresar. Después de un tiempo, cuando Anfei vio una turbulencia temporal similar a un río, su primera reacción fue, ¿no era este el río del tiempo? Sin embargo, Moki le recordó, la turbulencia temporal es diferente del río del tiempo. Aunque también hay caminos que seguir, este río está lleno de turbulencias temporales y nodos temporales caóticos. Sobre todo esos nodos temporales, no te dejes arrastrar por ellos. Con eso, Moki no se preocupó de que Anfei no pudiera seguirle el ritmo y se adelantó. Anfei lo siguió de cerca. Ambos eran como dos pequeños gusanos en la turbulencia temporal. La barrera del ciclo temporal que rodeaba a Anfei fue impactada de inmediato por la violenta turbulencia temporal. Aunque no se dispersó por el impacto, formó un círculo circular alrededor de Anfei. Era como si Anfei se hubiera convertido en una estrella con gravedad, y los halos azules que lo rodeaban fueran tiempo y nodos temporales caóticos. Moki exclamó de inmediato. Aléjate de mí. ¿Cómo puedes acumular tiempo con el poder del ciclo del tiempo? Anfei estaba un poco aturdido, pero su reacción no fue lenta.
Bajo el fuerte impacto de la turbulencia temporal, el poder cíclico a su alrededor era como una rueda giratoria, reordenando el tiempo caótico en orden, dando lugar a la situación actual. An Fei incluso pensó que si pudiera congelar la turbulencia del tiempo en este momento, tendría la capacidad de regresar a diferentes nodos. Desafortunadamente, An Fei aún no tenía la capacidad de congelar la turbulencia del tiempo. Estallido. Cuando An Fei salió de esta turbulencia temporal, incluso sacó algunos nodos temporales, pero fueron absorbidos por la turbulencia temporal. Moki miró a An Fei con extrañeza. Aunque no pareces haber recorrido un largo camino en el Gran Dao del Tiempo, tu dominio del Gran Dao del Tiempo es único. Si logras entrar al Templo del Tiempo, sin duda serás un talento celestial del Templo del Tiempo. An Fei ignoró a Moki y observó el espacio circundante. No pudo evitar decir con sorpresa. Este es un espacio completamente formado por el poder del tiempo, y es un espacio inmóvil. Por un momento, An Fei no pudo distinguir el concepto de tiempo y espacio. Moki dijo. En el espacio, el tiempo no necesariamente existe. Pero en el tiempo, debe haber espacio. Al congelar un espacio con el poder del tiempo, este puede perdurar para siempre. Interesante. An Fei observó las profundidades de este espacio. Desde lejos, parecía brillar con una estrella. Sin embargo, su vista y percepción le permitieron distinguir que se trataba de un palacio. No parecía un espacio grande, al menos mucho más pequeño que el palacio del monarca de Chuao en el mar embravecido. Por supuesto, también era posible que hubiera otro mundo dentro del palacio. El palacio estaba encadenado desde múltiples ángulos por 18 cadenas de tiempo, como si estuviera atrapado en el aire por las cadenas, luciendo muy misterioso. An Fei preguntó. ¿Es este el palacio? Moki dijo. Aquí está. Vamos. Te llevaré más cerca para que eches un vistazo. En este espacio donde el tiempo se congela, sin importar cuánto tiempo tomara, el tiempo no cambiaría en el mundo exterior. Sin embargo, esto no significaba que An Fei y Moki no envejecerían si no salían. Como forasteros, el tiempo transcurriría espontáneamente, algo que no tenía nada que ver con este espacio. En otras palabras, seguirían creciendo y envejeciendo. De lo contrario, el templo del tiempo podría alcanzar la inmortalidad. Si se construyera un espacio gigantesco que congelara el tiempo, solo se podría salir cuando fuera necesario, lo cual equivaldría a la inmortalidad. Cuando ambos llegaron al frente del palacio, An Fei frunció el ceño levemente. Había una barrera de tiempo afuera del palacio. Moki dijo. Es esta barrera, pero no es solo una barrera temporal, sino muchas formaciones asesinas pesadas. He atravesado estas capas de barreras varias veces, pero la siniestra criatura que hay dentro me tendió una emboscada cuando intenté atravesar la barrera, así que no he podido entrar en este palacio. An Fei estaba desconcertado. En ese caso, ¿por qué estás seguro de que hay una criatura siniestra dentro? Moki dijo. Mis superiores me lo dijeron. No fue hasta que encontré este lugar y me abrí paso hasta aquí que me dijo que tenía que resolver esta trampa yo solo. Al final, perdí 10.000 años. Sin embargo, después de tanto tiempo, creía que ya era muy poderoso y tenía una comprensión muy profunda del Gran Dao del tiempo, pero aún así no pude resistir el ataque sorpresa de esta siniestra criatura interior. An Fei dijo. Entonces, ¿alguna vez pensaste que tal vez este palacio no debería destruirse de esa manera? Moki dijo. El palacio está aquí, la formación asesina está aquí, y el atacante furtivo está dentro. Si no estuviera roto así, ¿cómo podría estarlo? De hecho, si no fuera porque la siniestra criatura que está dentro es muy buena en el Gran Dao del tiempo y porque a menudo me atacaba furtivamente cuando usaba la gran técnica del tiempo, no habría sido incapaz de superarlo. An Fei preguntó. Entonces, ¿qué quieres que haga? Moki dijo. Tú también has comprendido el Gran Dao del tiempo, y tu poder de combate no es malo. Puedo destruir estas formaciones asesinas, y tú también. Por lo tanto, necesito que me ayudes a bloquear todas las formaciones del Gran Dao del tiempo y las formaciones asesinas que tengo delante. Me protegeré del ataque sorpresa de la siniestra criatura y, finalmente, me abriré paso hasta el palacio. An Fei lo comprendió. Moki esperaba poder ayudarla. Él restringiría la barrera temporal y las matrices de exterminio en la periferia para que ella pudiera concentrarse en la siniestra criatura del palacio. Por el tono de Moki, An Fei supo que planeaba enfrentarse sola a la siniestra criatura. Después de todo, esta era su prueba. Si podía elegir, no quería que otros la ayudaran. Incluso antes de que apareciera An Fei, había estado estudiando cómo completar esta prueba por sí sola. An Fei preguntó, ¿puedes?
Puedo atrapar todas las formaciones asesinas en la periferia, pero no sé si hay formaciones asesinas más poderosas en el palacio. ¿Qué pasaría si la siniestra criatura te tiende una emboscada en el palacio y te mata? Moki dijo de inmediato, enojado. Después de todo, soy un discípulo del Templo del Tiempo. ¿Cómo puedo morir tan fácilmente? Anfei hizo un puchero. De acuerdo. Lo que tú digas. En cualquier caso, solo necesitaba ayudarla. Este viaje era, naturalmente, lo más importante en la vida de Moki, pero para Anfei, era solo una experiencia común y corriente. Anfei nunca se había preocupado de que algo le sucediera allí, pues se trataba de la prueba del Dao de Moki. Esto significaba que el peligro allí debía estar dentro de su rango de tolerancia. Con su fuerza actual, ni siquiera los probadores del Dao eran rivales para él. Por lo tanto, confiaba en que no se encontraría con un peligro insuperable. En ese momento, Anfei sintió claramente que Moki ya no estaba bromeando, sino que estaba muy tenso. Al ver esto, Anfei salió de la barrera exterior del palacio sin dudarlo y dijo: el requisito para la prueba del Dao es la estabilidad del corazón del Dao. ¿Cómo puede una simple prueba conmover el corazón de un discípulo de los tres templos? Vamos. En ese momento, Anfei se sentía despreocupado y libre de restricciones. Su firme corazón Dao y su absoluta confianza le permitieron romper la barrera del tiempo de un solo tajo. Moki. Muy bien, con tu confianza, hoy es el día en que yo, Moki, demuestro mi Dao. Los dos entraron en la segunda barrera uno tras otro. Al entrar, Anfei sintió que el tiempo era como gotas de lluvia, transformándose en miles de fragmentos de tiempo que flotaban a su alrededor. Estos fragmentos eran todos los fragmentos que Anfei había experimentado en su vida. Desde su ingreso a este mundo, conociendo a Xiaoyu, conociendo a Xia Xiaochan, Zhang Xuanyu y los demás hasta su paso de la pesquería de nivel 2 a la isla de las estrellas dispersas y del mundo agua-bosque a la ciudad de las 1000 estrellas. Por alguna razón, estos recuerdos del pasado se reflejaban en estos fragmentos de tiempo. Si eso fuera todo, el poder del tiempo que envolvía estos fragmentos se transformó en largos cuchillos que atacaron a Anfei. Sonido metálico. Anfei chasqueó el dedo e intentó destruir las espadas del tiempo con su poder normal. Sin embargo, estas ignoraron su ataque e incluso lo atravesaron sin resistencia. Anfei no entró en pánico. Agarró el aire y desenvainó el gran Dao del tiempo como un sable. Al atacar, las espadas del tiempo circundantes se hicieron añicos. En cuanto a Moki, siguió a Anfei por la derecha sin atacar en ningún momento. Parecía una marioneta y no se movió en absoluto. Zumbido. Cuando estas espadas del tiempo fueron atravesadas, Anfei resopló con indiferencia. Menudas travesuras. Detesto que otros desencadenen mis recuerdos. Anfei murmuró y estaba a punto de seguir avanzando cuando vio que las espadas del tiempo destrozadas se habían dispersado en líneas temporales fluidas. A medida que estas líneas se expandían, parecían convertirse en un pequeño río que rodeaba a Anfei y Moki. Anfei descubrió que había caído en un atolladero temporal. Sintió que no podía llevar a cabo el gran Dao del tiempo, como si hubiera caído en un estado de silencio. Es la jaula del tiempo. Se trata del gran Dao del tiempo. Requiere el gran Dao del tiempo para abrirse paso a la fuerza. Consumirá mucha energía. Al ver esto, Moki le recordó. Desconocía cuánto había avanzado Anfei en el gran Dao del tiempo, así que se lo recordó. Esto se debía a que esta era la primera vez que la jaula del tiempo había estallado. Silbido. En el momento en que Moki le recordó a Anfei, una explosión de tiempo apareció de repente donde estaba Moki. En el momento en que el tiempo se aniquiló, se formó una pequeña tormenta temporal. Moki Dao no se asustó mucho. Formó sellos con ambas manos. Detener el tiempo, aniquilar. Anfei presenció la aniquilación de un espacio en un rango muy pequeño. La tormenta temporal se transformó en una singularidad, e incluso la pequeña área de espacio que estaba restringida fue absorbida por ella. Tras repeler el ataque sorpresa de una fuerza desconocida, Moki suspiró aliviado y miró rápidamente a Anfei. Anfei levantó las manos y un par de cimitarras aparecieron en ellas. RIP. Sin usar el gran Dao del tiempo para resistir este río temporal enjaulado, Anfei solo invocó la espada de la esperanza. No usó muchos de estos cuchillos dobles, pero la espada de la esperanza era un arma divina capaz de cruzar el río del tiempo. No se veían afectados por el tiempo e incluso podían existir durante años infinitos en él. Por lo tanto, sacudirse la jaula del tiempo con este cuchillo era la forma más ahorradora de energía.
Aunque Moki sabía que no debía distraerse en ese momento, no pudo evitar exclamar de sorpresa al ver la espada de la esperanza. Era la primera vez que veía un arma capaz de romper la jaula del tiempo. ¿Qué clase de arma era esta? Sin embargo, Anfei gritó en voz baja. No te distraigas. El que está dentro es realmente poderoso. Mientras me sujetaba, incluso intentó atacarte. Interesante. Anfei sonrió. Las formaciones asesinas de aquí estaban todas relacionadas con el Gran Dao del tiempo. Además, debido a los cambios en las formaciones y al uso del poder del Gran Dao, alguien las controlaba. Anfei no pudo evitar preguntarse. ¿Acaso las criaturas siniestras seguían el mismo camino que las innumerables razas del Reino del Mar? ¿Acaso todas necesitaban cultivar y dominar algún tipo de Gran Dao? De ser así, ¿cuál era la diferencia entre las criaturas siniestras y las innumerables razas del Reino del Mar? Justo ahora, atrapado en la jaula del tiempo, Anfei pensó en el poderoso poder de la espada de la esperanza. Pero de repente se dio cuenta de que la espada de la esperanza parecía resistirse un poco al Gran Dao del tiempo. Más tarde, al encontrarse con una docena de matrices y poderes consecutivos, Anfei usó la espada de la esperanza para destruirlos todos. Esto hacía casi imposible usar estas matrices de asesinato temporal para asediarlos a él y a Moki. Esto se debía a que la siniestra criatura necesitaba cambiar constantemente sus trucos, y Anfei solo necesitaba matarla de un solo golpe. Al ver que el palacio se despejaba cada vez más ante sus ojos, Anfei incluso bromeó. Pensé que esta criatura siniestra era muy fuerte. Parece que solo conoce el Gran Dao del tiempo. Es muy poco familiarizado con las grandes técnicas, armas y habilidades de combate. De repente, en la visión de Anfei y Moki, ambos vieron un enorme escorpión. Tenía una pesada armadura azul brillante y 7 ganchos en la cola. ¿Cómo es eso posible? Anfei se sorprendió. ¿Cómo es posible que haya criaturas en este maldito lugar? Anfei se quedó atónito. ¿Se había topado con una criatura que vivía en el río del tiempo como la carpa dragón del tiempo? Si se trataba de ese tipo de criatura, sería realmente peligrosa. Tales criaturas solían ser muy extrañas e impredecibles. Pero en el momento siguiente, Anfei descubrió que no había ninguna información en sus ojos. ¿Eh? ¿Es falso? Es Wish. Es Wish. Es Wish. Los 7 largos ganchos de las colas de escorpión parecieron estallar a una velocidad que Anfei no tuvo tiempo de bloquear. Solo tuvo tiempo de atacar con la espada de la esperanza, pensando que si esta cosa se había formado a partir del Gran Dao del tiempo, la espada de la esperanza debería ser capaz de romperla de un solo golpe. Estallido. En el momento siguiente, Anfei salió volando y aparecieron 7 marcas sangrientas en su cuerpo. ¿Eh? ¿No es falso? Anfei frunció el ceño. ¿Su ataque fue bloqueado? Esto significaba que este escorpión no solo era real, sino que su fuerza no estaba en el reino de la apertura celestial. Al no estar en el reino de la apertura celestial, solo podía estar en el reino de la prueba del Dao. Sin embargo, ¿por qué la olla de purificación demoníaca no podía ver la información del otro? De igual forma, un fantasma veloz pasó junto a Moki. Anfei notó que la técnica de combate de Moki era un poco anormal. De hecho, sacó un caparazón de tortuga del tamaño de la palma de la mano. En cuanto el caparazón de tortuga fue lanzado, se transformó en una enorme tortuga con armadura plateada con un silbido. Moki se paró sobre la tortuga con armadura plateada, vestido con un traje de batalla plateado. Sin embargo, cuando Moki usó este caparazón de tortuga, su Gran Dao del tiempo se había fijado en la tortuga de armadura plateada. Incluso había preparado otra técnica temporal, como si estuviera preparada para atacar en cualquier momento. Sonido metálico. El rayo de luz rebotó, y Moki dijo: esta técnica es una de las 6 grandes técnicas divinas del Templo del Tiempo. Se llama la técnica de resurrección del tiempo. Puede rastrear los restos de una criatura poderosa y resucitarla en un tiempo muy breve. Anfei se quedó boquiabierto y preguntó: ¿en serio? 2655 Moki siniestro, 2 en 1. Había muchas técnicas maravillosas en este mundo, pero esta era la primera vez que Anfei veía una técnica que podía resucitar criaturas poderosas para hacerlas luchar por el usuario. Esta técnica era incluso más poderosa que la pesca temporal de Anfei. La pesca temporal solo podía llevarse a cabo cuando uno estaba en contacto con una potencia conocida y la otra parte era consciente de ello. Pero esta técnica de resurrección temporal podía resucitar a un maestro poderoso para que luchara por él con solo un pequeño fragmento. Si tuviera muchos restos de criaturas poderosas, ¿no podría lograr invocaciones infinitas?
Desafortunadamente, no era el momento de hablar de esta técnica con Moki. Si esta técnica era realmente una de las 6 grandes artes divinas del Templo del Tiempo, no tenía sentido que se lo dijera tan fácilmente. Incluso si usara el ciclo del tiempo para intercambiarlo, probablemente no lo aceptarían. Por suerte, había querido usar el ciclo del tiempo para intercambiarlo por una oportunidad para que el Templo del Tiempo actuara. Ahora parecía que tal vez ni siquiera lo quisieran. La luz que emboscó a Moki se reflejó. Solo entonces Anfei descubrió que se trataba de un pez alargado con forma de serpiente que emitía un brillo amarillo pálido. Su cuerpo era triangular, y su forma triangular parecía una cuchilla afilada. Si Moki hubiera reaccionado un poco más despacio, podría haber sido atravesada por esta criatura. Anfei, por otro lado, no lo vio venir, así que recibió varios ganchos. Sin embargo, ahora, un ataque así era insignificante para Anfei. Su gancho podría haber destrozado a un experto de nivel Daolok, pero solo pudo dejar heridas superficiales en su cuerpo. Al instante siguiente, Anfei extendió los dedos y lanzó un contraataque. Con el poder del Ragnarok, hizo estallar al escorpión. Tan fuerte. Moki estaba un poco aturdida. ¿Será este el discípulo heredado del Templo del Vacío? Se decía que el poder de combate de la gente del Templo del Vacío era el mejor de los 3 templos. Al ver a Anfei luchar con sus propios ojos hoy, aún estaba desconcertada. Otros no sabían lo aterradora que era la técnica de resurrección temporal, pero ella sí. Todos los discípulos del Templo del Tiempo que pudieron entrar en contacto con la técnica de resurrección del tiempo habían preparado decenas o incluso cientos de poderosos esqueletos prehistóricos. Y lo que es más importante, estos esqueletos no eran tan fuertes como ellos, pero sí más fuertes. En cualquier caso, solo le tomaría un corto tiempo resucitar. Con la fuerza actual de Moki, podría resucitar el esqueleto de una criatura del reino de la prueba del Dao. Tardaría unos 30 segundos. Incluyendo el pez que lo emboscaron y los escorpiones que atacaron a Anfei, todos estaban en el reino de la prueba del Dao. Sabía que incluso si este escorpión pudiera herir a Anfei, solo sería una herida leve. Pero no esperaba que Anfei lo matara sin siquiera poder lanzar un segundo ataque. De hecho, los rumores sobre la zona minera infinita no eran falsos en absoluto. Moki pensó que, aunque también podría matar a una potencia del reino de la prueba del Dao, no sería tan sencillo. Realmente no esperaba que en tan solo unos cientos de años, el tipo que debía ser cuidadoso incluso en la ciudad de los carroñeros ya la hubiera superado en fuerza. Ambos eran discípulos de los 3 templos, pero ella parecía un poco débil. Su crecimiento de más de 10,000 años no era comparable a sus cientos de años de cultivo. Tan solo pensarlo la deprimía un poco. Sin embargo, Moki no se anduvo con rodeos con Anfei en ese momento. Dijo, mata también al que me ataca. Esta técnica no es su ataque letal. Tengo que estar en mi mejor momento en todo momento para lidiar con el tipo que está dentro. Anfei no la refutó. Moki había esperado más de 10,000 años para demostrar el Dao, así que, naturalmente, debía ser cuidadosa. Ya que él la había ayudado, naturalmente no sería tacaño con su ayuda. Cuando el pez triangular volvió a perforarlo, Anfei fingió extender la mano para agarrarlo, pero en realidad, le robó la velocidad con la técnica de robo del vacío. Inmediatamente después, atacó de nuevo. Con un sonido prolongado, el pez rodó de la cabeza a la cola y finalmente se convirtió en un pequeño trozo de hueso, rompiéndose en el acto. En ese momento, se hizo un breve silencio, y el poder del tiempo circundante dejó de circular. Era imposible saber si la siniestra criatura en su interior también estaba aturdida por las acciones de Anfei. Al ver esta escena, Moki se llenó de alegría. Cooperar con Anfei fue más cómodo de lo que imaginaba. Moki dijo, no te engañes. Aún puede usar esa técnica de resurrección muchas veces. En el pasado, luché contra él una vez y usé la técnica de resurrección temporal cientos de veces. Fue por ella que tuve que recuperarme durante más de 3000 años y casi muero aquí. Anfei preguntó, ¿por qué? ¿No puede tu criatura resucitada vencer a la que él resucitó? Ya que tienes esta técnica de resurrección, ¿no puedes conseguir más esqueletos de potencias y matarlo con más fuerza? Moki dijo, no es tan sencillo. Como acabo de decir, esta técnica no es su as bajo la manga. Puede secuestrar a todas las criaturas que revivo con la técnica de resurrección temporal y convertirlas en su poder de combate. En aquel entonces, me perseguían casi 200 criaturas revividas y tuve que usar mi método secreto para escapar. Los párpados de Anfei temblaron. Entonces quieres decir.
Al instante siguiente, Anfei sintió la turbulencia frente a él. Los cientos de extrañas criaturas que salieron corriendo a la vez lo dejaron sin palabras. Anfei gritó furioso. «Maldita sea. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Moki dijo. «¿Qué prisa tienes? ¿Crees que cometeré dos errores en el mismo asunto? Estoy esperando. La marea del tiempo». Dicho esto, la tortuga que Moki acababa de resucitar se autodestruyó repentinamente, formando una marea temporal. Dondequiera que la marea la envolviera, la línea temporal se desplazaría. Aunque las criaturas revividas ya se habían preparado apresuradamente para evacuar, la mitad de ellas seguían cubiertas. Todas las criaturas atrapadas en la marea del tiempo desaparecieron sin dejar rastro. Al instante siguiente, Moki se rió. «Jaja, te han engañado. Llevo engañando gente desde niño. ¿Quién te crees que eres?» Anfei pareció reencontrarse con Moki. Resultó que este tipo ya estaba preparado. No es de extrañar que, al sacar el caparazón de la tortuga, pareciera muy nerviosa, como si estuviera preparada para hacer algo en cualquier momento. Resultó que la resucitó a propósito. Fue tan cuidadosa por miedo a que esa persona se la llevara. Tal vez la siniestra criatura en el interior sintió que una tortuga era insignificante en la batalla, por lo que no se la llevó, lo que resultó en este resultado. En este espacio, el tiempo estaba claramente estático, pero Moki podía usar a la tortuga para establecer un canal entre aquí y el mundo exterior, engañando a tantas criaturas revividas. Anfei no se dio cuenta de esto en absoluto. Quizás Moki había estado preparando una trampa desde hacía mucho tiempo, pero no la usó hasta este momento. Sin embargo, pase lo que pase, los métodos del Templo del Tiempo eran ciertamente aterradores. Decenas de criaturas del reino de la prueba del Dao fueron enviadas a otra línea temporal. Esto era mucho más fácil que matar a docenas de expertos del reino de la prueba del Dao. De lo contrario, si de verdad los perseguían tantos expertos del reino de la prueba del Dao, Anfei y Moki tendrían que escapar. Sin embargo, Anfei dijo. Oye. No te hagas el orgulloso todavía. Todavía hay una docena de personas sin resolver. Moki dijo. Siempre habrá peces que escapen de la red. Si no, no habría podido invitarte. Pero no te asustes. Si aguantas más de 10 segundos, estas criaturas resucitadas se aniquilarán. No puedo escapar de la persecución de 200 criaturas resucitadas, pero sí puedo con más de una docena. Además, estás aquí, ¿verdad? Anfei. Sí, Moki volvió a la huelga. Recuperó su anterior estado de cautela. Anfei dijo. Oye, la siniestra criatura que está dentro guardará algunos restos de la criatura, esperando resucitarlos para seguir luchando contra ti. Anfei sintió que la siniestra criatura que habitaba en su interior era bastante extraña. Tenía todo tipo de trucos y estaba decidida a detener a Moki fuera del palacio. En cuanto a Moki, parecía estar en una posición pasiva, pero en realidad su corazón estaba lleno de planes. Era imposible saber qué estaba pensando. Moki dijo, superemos esto primero. En ese momento, las 16 criaturas revividas restantes en el reino de la prueba del Dao atacaron a Anfei y a los demás. Anfei calculó en su corazón. Aunque el poder de combate de estas criaturas resucitadas no estaba en su apogeo, definitivamente no eran débiles. Si 16 de ellas lo atacaban a la vez, Anfei creía que solo podría recibir una paliza. Cuando él y Moki se separaran, podrían ser derrotados uno a uno. Anfei sacó un caparazón de tortuga. En cuanto le sacaron el caparazón de tortuga, Moki se quedó atónito. Espera, vas a aprender de mí. Pero si ya he usado este movimiento. Sin embargo, a pesar de haber usado el movimiento, las criaturas resucitadas se detuvieron una tras otra. Tras quedar aturdidas unos segundos, la mitad continuó acercándose, listas para probarlo. Obviamente, el que estaba dentro temía ser engañado por el mismo movimiento, así que solo dejó que la mitad se acercara. Sin embargo, Anfei no era Moki. Aunque solía conspirar contra otros, lo hacía bajo las reglas que él mismo había establecido, no en el territorio de otro y en este extraño entorno. Técnica de sellado del cielo con caparazón de tortuga. Zumbido. En un vacío oscuro, Anfei gritó. Ven aquí. De acuerdo. Moki se lanzó a la técnica de sellado celestial de caparazón de tortuga. Luego, suspiró aliviada y dijo. Me asustaste. Creí que también conocías la técnica de resurrección temporal. Sin embargo, ¿qué nivel tienes de caparazón de tortuga? Puedes usar la técnica de talento en este caparazón de tortuga sin resurrección. Anfei rió para sus adentros. ¿Hace falta que te diga que esta es la armadura del monarca marcial místico?
Incluso un gran monarca podría bloquearla, por no hablar de un grupo de criaturas revividas en el reino de la prueba del Dao. Efectivamente, cuando las criaturas revividas vieron que Anfei no estaba causando problemas, todas corrieron hacia él. Sin embargo, la docena de criaturas resucitadas atacaron locamente la técnica de sellado del cielo de caparazón de tortuga, pero no pudieron deshacerse de ella en absoluto. En ese momento, Anfei era como un insecto. No debería haber aparecido en el juicio de Moki, pero llegó y se convirtió en un insecto. Tras observar el poder defensivo superpoderoso de la matriz celestial selladora de caparazón de tortuga, Moki dijo pensativo: si tienes este tesoro, ¿no significa que puedes llevarme directamente al palacio? ¿De qué sirve mi prueba? No, no, cuando esta oleada de criaturas revividas desaparezca, será mejor que lo elimines. Anfei se encogió de hombros. Claro. Si no, arruinaría tu juicio. ¿Pero estás seguro de que puedes entrar al palacio tú solo? Creo que quien está dentro también es un viejo zorro. Moki dijo. Por supuesto. Precisamente porque el tipo de adentro es inescrupuloso, mi juicio es difícil. De lo contrario, ya habría demostrado el Dao hace mucho tiempo. Anfei dijo. Oye. ¿Estás seguro de que quien está dentro es una criatura siniestra? ¿Por qué creo que es de tu templo del tiempo? Ese Dao del tiempo es tan bueno como el tuyo. Moki dijo. Mis mayores dijeron que es una criatura siniestra, así que debe serlo. No me mentirán sobre mi prueba del Dao. Por lo tanto, también tengo mucha curiosidad por saber cómo es la criatura siniestra que lleva dentro y por qué está tan familiarizado con el gran Dao del tiempo. 20 segundos después, las criaturas resucitadas del exterior se dispersaron por sí solas. Anfei agitó la mano y la armadura del monarca marcial místico regresó a su cuerpo. Esta vez, no había ningún obstáculo alrededor, y la formación asesina del gran Dao del tiempo ya no existía. Parecía que la persona dentro también se había dado cuenta de que el ayudante que Moki había traído esta vez, y sus pequeños métodos habían esquivado la mayoría de sus ataques. Desde entonces, la segunda barrera del tiempo se había roto oficialmente. Solo quedaba el palacio. No fue hasta allí que Anfei finalmente vio el palacio con claridad. No tenía ventanas y tenía la forma del castillo de una princesa. Las decoraciones rojas y rosas del exterior le daban un toque de vida. Solo había una puerta en el palacio, que no era grande, de apenas 2 metros cuadrados. La puerta de bronce gris y verde contrastaba con la altura del palacio. Al ver este palacio, Anfei se cruzó de brazos. Entonces vete. Depende de ti si logras salir con vida o no. Te esperaré un rato, pero no mucho. O puedes dejarme una tableta de vida. Moki resopló con frialdad. No moriré. Anfei preguntó. ¿Qué pasa si hay cientos de criaturas revividas esperándote adentro? Moki dijo. Eso es imposible. Si este lugar es tan peligroso, es imposible que los ancianos de mi familia me permitan completar esta prueba por mi cuenta. Más de 10.000 años son suficientes. Aún tengo que ajustar cuentas con ellos cuando regrese. Si me matan, ja. A ver si mi maestro pone patas arriba el templo del tiempo. Anfei se encogió de hombros. Está bien, en ese caso, puedes irte ya. Silbido. Moki dio un paso adelante, preparándose para ir a la entrada del palacio. Pero al instante siguiente, vio pasar una corriente de espadas temporales. Apenas había dado medio paso cuando fue derribada. Cuando Moki se quedó quieta, el poder del tiempo se activó en su cuerpo, creando un escudo temporal a su alrededor. ¿Estás fuera? Moki frunció el ceño porque vio a una persona con un aura fuerte y siniestra bloqueando su camino. Anfei también se quedó atónito. Como tercero, sintió una sensación de familiaridad al ver a esa persona. Parece ser la propia Moki. Sí, Anfei se sintió renovada al instante. ¿Acaso esta persona no era Moki la que emitía un aura densa y siniestra? Moki también se quedó atónita. Abrió la boca de par en par, pero luego regañó con furia. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a transformarte en mí? Te mataré en el acto. Sin embargo, el siniestro Moki dijo con una sonrisa. ¿Me hago pasar por ti? Soy tú, y tú eres yo. Tengo todos tus recuerdos. Dime, ¿quién soy? Disparates. Moki estaba furioso. Deja de fingir. Te haré pedazos. Moki se abalanzó repentinamente hacia adelante, y una serpiente enroscada se elevó por los aires tras ella. Una lanza de hueso color jade se clavó en su mano, envuelta en el inmenso poder del tiempo. Esta no era el arma propia de Moki, sino un golpe antiguo que había tomado prestado con los huesos de una antigua potencia. En cuanto a la siniestra Moki, sacó una bola de cristal.
Un dragón marino gigante prehistórico apareció de repente en ella. Agitó su cola y destrozó la lanza de hueso de Moki. En cuanto a Moki, ella retrocedió en estado de shock y exclamó: ¿Cómo puedes saber mi secreto? El siniestro Moki dijo: Te dije que yo soy tú y tú eres yo. Tú y yo somos uno solo. ¿Crees que eres el único que quiere matarme para demostrar el Dao? ¿Crees que no quiero matarte? Si no hubiera estado atrapado aquí todo este tiempo, habría salido corriendo a matarte para demostrar el Dao. Dicho esto, el siniestro Moki miró a Anfei. Sin embargo, no esperaba que trajeras a un forastero para ayudarte en el camino de la prueba del Dao. ¿Es esta tu forma de probar el Dao? Moki no supo qué responder por un momento. Anfei estaba igual. Estaba estupefacto mientras observaba desde un lado. La siniestra Moki. Con razón era tan competente en el gran Dao del tiempo. Se había preguntado por qué las criaturas siniestras podían tocar el gran Dao del tiempo también. Resultó que esta supuesta criatura siniestra era en realidad la propia Moki. Si ese fuera el caso, significaba que el misterioso joven poderoso en el Palacio de la Iluminación del Dao de la dinastía de la capital divina se refería a esto. La forma en que Moki probó el Dao fue cercenar su cuerpo siniestro. ¿Y qué hay de él? ¿No sería su situación la misma que la de Moki? En tal caso, ¿no conocería su cuerpo siniestro toda su crianza? De repente, Anfei pensó en algo y le dijo a la siniestra Moki: Por lo que parece, tú y Moki deberían haberse separado hace decenas de miles de años. Lógicamente hablando, pase lo que pase, no deberías ser más fuerte que ella ahora. ¿Qué te hace pensar que puedes matarla? HMPH. ¿No puedo cultivar? En cuanto a talento para la cultivación, no soy inferior a ella. Este lugar es único. Aunque estoy restringido, puedo cultivar con todo mi corazón y comprender el gran Dao del tiempo a una velocidad increíble. ¿Por qué no puedo matarla? Moki miró a Anfei. ¿No te sorprende en absoluto? ¿Por qué existe tal cosa? Anfei dijo: Todos llevamos oscuridad y siniestro en el cuerpo. Cuanto más avanzas, más difícil es librarte de ellos. Si no lo sabes, este debe ser el camino que te prepararon de antemano los poderosos maestros de tu templo del tiempo, para que puedas matarla y demostrar el Dao. Es solo que no te diste cuenta hasta hoy. Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. Al escuchar las palabras de la siniestra Moki, sintió un gran alivio. Esto se debía a que, desde que se separaron, esta siniestra Moki había estado cultivando por su cuenta. De ser así, Anfei no creía que su lado oscuro y siniestro fuera más fuerte que él. En ese caso, el joven del Palacio de la Iluminación del Dao le había proporcionado información muy importante. De lo contrario, si esperaba a embarcarse en el camino del equilibrio extremo o a probar el Dao antes de aniquilar este lado siniestro, terminaría como Moki. Quizás no pudiera derrotarlo. Quizás por eso el misterioso poder dijo que esta persona regresaría al pasado para matarlo antes de que naciera. Probablemente fue porque lo extrajeron de su cuerpo demasiado pronto y se dio cuenta de que podrían no ser rival para él en el futuro, así que pensó en matarlo antes de que naciera. Sin embargo, por otro lado, ni Moki ni su camino fueron sencillos. Incluso su camino podría ser aún más difícil. Quizás no le fue tan difícil matarla. Salvar a la raza humana y destruir la raza de las 10.000 escamas fue probablemente mucho más difícil que Moki se suicidara. Después de todo, Moki tenía un 50% de posibilidades de suicidarse. Ella y esta siniestra Moki dependían de su propia fuerza para cultivar. Dependían de su propia fuerza para ganar. Sin embargo, destruir la raza de las 10.000 escamas no dependía solo de la fuerza. Moki dijo sorprendido: ¿Hay algo siniestro en el cuerpo de todos? ¿Cómo lo supiste? Anfei dijo: Pero no sabía que este era tu camino para demostrar el Dao. Además, no creas sus tonterías. Desde el momento en que la extrajeron de tu cuerpo, dejaste de ser uno. Eras dos individuos separados. El siniestro Moki resopló con frialdad. ¿Ya has hablado suficiente? Esta batalla es, en última instancia, una batalla entre tú y yo. No tiene nada que ver con esta persona. Sin embargo, encontraste a alguien que te ayudara a completar la prueba. Ya estás en desventaja. ¿Quieres que esta persona te ayude a matarme? Anfei se encogió de hombros. No participaré. Pueden luchar solos. Sin embargo, son una criatura siniestra. Incluso si ganan, los mataré. ¿Matarme? Quizás no lo sepas, pero aún no me he vuelto del todo siniestro. Si puedo matarla ahora, tendré la oportunidad de reemplazarla. Entonces, ¿qué derecho tienes a matarme? ¿Crees que esta es solo su prueba de la prueba del Dao?
No, esta también es mi prueba de la prueba del Dao. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Moki. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei se frotó la cabeza. ¿Quieres reemplazarla? ¿A dónde irá entonces la siniestra? La siniestra Moki dijo. Por lo que parece, aún no has completado el proceso de autodestrucción. A la autodestrucción, puedes derrotar naturalmente a la siniestra. Sin embargo, la tribulación de nivel monarca también puede purificarla. Si la reemplazo ahora, podré demostrar el Dao con normalidad. Mientras use la tribulación de nivel monarca para purificar a la siniestra, aún podré volverme una persona normal. Ah, bueno. Anfei desconocía la existencia de tal cosa. Pero ya se había vuelto siniestra. ¿Por qué seguía queriendo volver a ser una persona normal? ¿Era lógico? Parecía que tenía que llegar al fondo del asunto cuando regresara. Moki se burló. Sigue soñando. No me importa lo que seas. ¿De verdad te crees humano? Zumbido. Con un gesto de la mano, Moki sacó una bola de cristal. Apareció otro dragón marino. Esta era la carta de triunfo que se había reservado hacía mucho tiempo, pero eso no significaba que no tuviera otras. Quería probar primero la fuerza de este siniestro Moki. 2656 Tribulación autoseparada, 2 en 1. Anfei retrocedió un poco, solo para ver a dos dragones marinos rodando y abofeteando frente al palacio, mordiéndose y luchando ferozmente. Todo tipo de técnicas de tiempo surgieron una tras otra. En las ondas del Gran Dao del tiempo, ambos aparecieron y desaparecieron. Anfei podía entender a grandes rasgos por qué el siniestro Moki le decía tanto. Probablemente aún le preocupaba que atacara sin razón. En ese caso, ganara o no, sería un blanco fácil. Por lo tanto, esperaba hacer que Anfei abandonara la idea de matarla diciéndole que aún podía ser una persona normal. Por supuesto, Moki no permitiría que Anfei interfiriera en su batalla de la prueba del Dao. Por lo tanto, mientras pudiera ganar y Anfei no la atacara, ganaría esta ronda. Anfei también reflexionaba sobre esta pregunta. ¿Y si este ominoso Moki ganara? Siendo ominoso y negativo, ¿cómo podría transformarse en positivo? ¿Podría ser que existiera el dicho de dejar el cuchillo de carnicero y convertirse inmediatamente en un Buda? Anfei estaba desconcertado. Sentía que esta teoría no funcionaba en absoluto. Sin embargo, no sabía lo suficiente sobre este aspecto y no entendía por qué no tenía sentido. Pero Anfei aún tenía a alguien a quien preguntar. Esta persona era el Gorrión Emperador. Como encarnación de lo siniestro y ancestro de lo negativo, el Gorrión Emperador poseía numerosos recuerdos heredados. No había hablado con él sobre la matanza para demostrar el Dao, pero este debería saber algo al respecto. Anfei dijo. Emperador Gorrión, déjame preguntarte algo. En su estrella de origen, el Gorrión Emperador respondió. ¿Qué pasa? Anfei preguntó. ¿Sabías que todos tenemos algo siniestro en el cuerpo? Sí, pero en realidad, este dicho no es del todo cierto. El dicho correcto es que hay una semilla siniestra en el cuerpo de todos. Podemos llamarla lo negativo. ¿Una semilla siniestra? El Gorrión Emperador dijo. ¿Recuerdas que la tortuga divina de los 9 gigantes te dijo que lo siniestro se divide en 4 niveles? El segundo nivel es el nacimiento. Él puede plantar silenciosamente una semilla siniestra en el corazón de las personas, que se fortalecerá sin darse cuenta hasta que un día, la semilla comience a contraatacar. De hecho, en la sangre de innumerables razas del reino del mar, existe una semilla así. Pero la mayoría de la gente muere antes de alcanzar un reino superior, por lo que esta semilla no tiene posibilidad de contraataque. Espera un minuto, según lo que dijiste, ¿no significa que lo siniestro ya se ha extendido por todo el reino del mar? Puedes entenderlo así. Pero, como dije antes, esta afirmación no es del todo correcta. Podemos llamar a la semilla sin la capacidad de contraatacar lo negativo. Lo negativo no es completamente ominoso, pero si no se controla, tendrá suficiente oportunidad para eventualmente volver a serlo. Anfei preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres con dar suficientes oportunidades? El Gorrión Emperador dijo. Por ejemplo, tú eres uno con lo negativo. De hecho, crecieron juntos. Tú eres él, y él es tú. Cuanto más fuerte seas, más fuerte será él. En teoría, son inseparables. Solo cuando estés probando el Dao habrá una posibilidad de contraataque de lo negativo en la tribulación de nivel monarca. Porque en ese momento, tendrá la oportunidad de suprimir la consciencia positiva del cuerpo original.
Para decirlo sin rodeos, en realidad puedes entenderlo como la tribulación del demonio interno en la tribulación celestial o la tribulación del demonio del cielo. Sin embargo, en la tribulación de nivel monarca, se llama tribulación autocortante. Si no puedes sobrevivir a esta tribulación, probablemente pensarás que estás muerto. De hecho, eso no es cierto. Lo que muere es en realidad tu lado positivo, no tu lado negativo. Tu lado negativo volverá a lo ominoso. En cuanto a cómo sucederá exactamente, no lo sé. Silbido. Los ojos de Anfei se iluminaron de inmediato. Sabía que ese siniestro Moki no decía la verdad. ¿Reemplazar a Moki? ¿Qué demonios pretendía con eso de reemplazar a Moki? Resultó que lo estaba engañando para que no actuara. Mirando a las dos personas que seguían peleando, Anfei no tenía prisa y continuó. ¿Qué pasa si me deshago de mi lado negativo de antemano? El emperador Gorrión dijo. Hay maestros poderosos que pueden eliminar su lado negativo de antemano. Sin embargo, el lado negativo eliminado no es completamente ominoso. Él sigue siendo la tribulación autocortante, pero esta tribulación ha sido eliminada de antemano. Antes de probar el Dao, si puede eliminar lo negativo de antemano, entonces, cuando esté probando el Dao, la tribulación autocortante no existirá. Otros tienen 9 tribulaciones, pero tú solo tendrás 8. Esto aumentará enormemente la probabilidad de éxito en la prueba del Dao. 8 tribulaciones. ¿En serio? En general, solo un pequeño número de personas con gran talento y potencial cortan la negatividad con antelación cuando estiman que no podrán sobrevivir a la tribulación monarca. De esta manera, se reduce considerablemente la probabilidad de muerte al probar el Dao. De hecho, la mayoría de la gente aún usa el método convencional para probar el Dao. Solo se enfrentarán a la tribulación autocortante al probar el Dao. ¿Crees que no podrán sobrevivir a la tribulación de nivel monarca? Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. Tenía un mal presentimiento tras escuchar lo que dijo el gorrión emperador. ¿Alguien lo estaría ayudando en secreto? Sin embargo, cuando estaba en el mar embravecido, su padre lo ayudaba en secreto. ¿Pero quién haría eso por él en el reino del mar? Debería ser imposible para sus padres. Quizás ni siquiera tuvieran tiempo para cuidar de sí mismos ahora. ¿Cómo podrían tener tiempo para ir al reino del mar a ayudarlo con sus asuntos? Tampoco deberían ser los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío. El Templo del Vacío nunca interfería con la cultivación de sus discípulos. Cada reunión decenal o centenaria del Templo del Vacío era, en realidad, una oportunidad valiosa. Los discípulos del Templo del Vacío tenían que depender de sí mismos la mayor parte del tiempo. Pero aparte del Templo del Vacío, ¿quién más lo ayudaría en secreto? O podría ser que de hecho tuvo la suerte de encontrarse con una superpotencia en el Palacio de la Iluminación del Dao de la dinastía de la capital divina y obtener una gran oportunidad. En cualquier caso, esa persona lo ayudó a romper con lo negativo de antemano. Antes no lo entendía, pero ahora parecía que definitivamente era algo bueno. El gorrión emperador dijo, ¿has cortado tu lado negativo de antemano? Anfei reflexionó un momento y no se lo mencionó al emperador gorrión. Cuando estaba en el Palacio de la Iluminación del Dao, había perdido contacto con su estrella del origen, así que no recordaba habérselo dicho. Sin embargo, aún no era demasiado tarde para descubrir el secreto. Esta vez, solo necesitaba saber que el siniestro Moki mentía. Anfei asintió. ¿Sí? Puedes pensar así. Pero tengo que encontrar a ese tipo y matarlo. Tienes el navegante del gran océano, así que no debería ser un problema. Solo tengo curiosidad. La persona que puede ayudarte a cortar la negatividad probablemente sea bastante fuerte. Debe ser al menos un gran monarca. Sin esta fuerza, le es imposible ayudar a otros a cortar la negatividad. Pensando que la persona había estado de espaldas a él desde el principio hasta el final, Anfei no vio su apariencia claramente, por lo que no pudo decir si lo conocía o no. Sin embargo, Anfei supuso que probablemente no lo conocía. Hasta el momento, solo había visto a unos pocos grandes monarcas. Había visto al gran monarca marcial del este, pero la espalda de la misteriosa potencia era diferente a la del gran monarca marcial del este. Pero en el reino del gran monarca, era demasiado fácil disfrazarse, así que Anfei no tenía idea de quién lo ayudaría a cortar la negatividad. Sin embargo, ahora no podía descifrar estas preguntas. Anfei simplemente dijo. Oye, ¿Has experimentado la tribulación autocortante? No, no necesito experimentarlo. Soy una criatura que no necesita separarse de lo negativo. Anfei. Tras una pausa, el gorrión emperador continuó. De hecho, hay bastantes criaturas que no necesitan cortar lo negativo.
En general, los espíritus compañeros no necesitan cortar lo negativo. Crecen según el crecimiento de su amo. El límite superior del amo probablemente sea el límite superior de los espíritus compañeros. Si el amo corta lo negativo, aunque los espíritus compañeros aún tienen que pasar por tribulaciones, la mayoría no necesita pasar por la tribulación autocortante. Además, las tribulaciones de los espíritus compañeros ordinarios suelen ser más fáciles de superar. Esto podría ser un trato preferencial dado a los espíritus compañeros por el Dao celestial. Pero yo soy diferente. Aunque no tendré la tribulación autocortante, seguiré teniendo 9 tribulaciones. Simplemente no sé cuántas tribulaciones tendré esta vez, ya que me he convertido en un espíritu compañero. Anfei preguntó, ¿eres un espíritu compañero común y corriente? El gorrión emperador guardó silencio un rato. No. El gorrión emperador pareció ver a Moki, quien luchaba contra Anfei. Dijo, puedes ayudar a esta mujer cuando sea el momento adecuado. Poder cortar la negatividad con antelación demuestra que no es un talento celestial común. Debe tener un gran potencial. No estaría mal llevarnos bien con ella. Oh. Esta era la primera vez que el gorrión emperador le pedía ayuda. Anfei se sorprendió un poco. El gorrión emperador continuó. Pero incluso si logras eliminar la negatividad de antemano, no significa que no volverá a aparecer. Mientras vivas, la negatividad seguirá apareciendo. Pero después de eliminarla, incluso si nace una nueva negatividad, le será imposible enfrentarse a ti, a menos que se den circunstancias especiales. Anfei frunció el ceño. En otras palabras, él seguirá apareciendo. ¿Tendré que enfrentar esta tribulación durante la tribulación divina? El gorrión emperador dijo, supongo que no. El reino monarca por sí solo no te basta para crecer hasta el punto de que lo negativo pueda competir contigo. A menos que te corroa lo ominoso y aceleres su crecimiento o algo así. En resumen, debes tener cuidado al lidiar con lo ominoso, pero por ahora, esto parece estar muy lejos de ti. Anfei dijo, no está lejos. Lo oigo a menudo ahora. De repente, justo cuando Anfei estaba charlando alegremente con Tearch Sparrow, vio un Dharmakaya surgiendo del suelo donde los dos estaban peleando frente al palacio. Este Dharmakaya tenía rostro humano y cuerpo de serpiente. Sus ojos eran completamente negros y de su cuerpo emanaban llamas negras. Anfei sintió que este Dharmakaya se veía bastante extraño, y el gorrión emperador dijo, es el Dharmakaya del dragón de la vela, un Dharmakaya poderoso que una vez estuvo entre los 10 mejores. No sé cuál es su puesto ahora mismo. Este dragón vela Dharmakaya fue invocado por Moki. No fue un proceso inevitable ascender de Dharmakaya a ídolo del Dharma. Un ídolo del Dharma no necesariamente aplastó a un Dharmakaya. En ese momento, Moki invocó su Dharmakaya y gritó, eres un siniestro. Mereces morir. Puedes copiar mis recuerdos, pero ¿puedes copiar mi Dharmakaya? Lo obtuve hace 8000 años. Si acerté, lo único que tienes es el Dharmakaya de la serpiente verde. El rostro de la siniestra Moki cambió drásticamente y pareció presa del pánico. Anfei vio descender una serpiente verde Dharmakaya. Un dragón y una serpiente se enredaron. Casi en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de la serpiente verde Dharmakaya se debilitó considerablemente. El impacto de ambos colisionó, acumulando el poder del tiempo y conteniendo el poder de la corrosión temporal. Incluso Anfei no pudo evitar activar el Gran Dao del tiempo para condensar una barrera temporal. Por otro lado, Moki no pudo evitar sonreír. Hace tiempo que eliminé al Dharmakaya de la serpiente verde. Veamos cómo puedes detenerme. Sin embargo, Anfei frunció el ceño levemente. Esta serpiente verde Dharmakaya parecía diferente. Mira su sombra desvanecerse. De repente, Anfei gritó. Moki, eso no es un Dharmakaya de la serpiente verde, sino un ídolo del Dharma. Moki aún se sentía orgullosa al verse impactada por las palabras de Anfei. Pero pensándolo bien, ¿y qué? El ídolo del Dharma de la serpiente verde originalmente no estaba entre los 100 mejores. Incluso si se fusionara con la siniestra Moki y condensara un ídolo del Dharma, no superaría al Dharmakaya del dragón vela. Sin embargo, la siniestra Moki miró a Anfei con frialdad. Al instante siguiente, gritó. Devorando dragón. Zumbido. La serpiente verde Dharmakaya desapareció por completo. Con la protección del Gran Dao del tiempo, se transformó en una enorme serpiente verde de decenas de miles de pies de largo y se tragó al dragón vela Dharmakaya en su estómago. Esta escena sorprendió a Anfei. El siniestro Moki ganó esta ronda, pero Moki entró en pánico. ¿Cómo pudo esperar que su dragón vela Dharmakaya fuera devorado así como así? Ese es un maldito dragón.
Además, es una legendaria bestia divina ancestral, el dragón Vela. Es realmente vergonzoso que se lo hayan tragado así como así. Además, esta es mi prueba para demostrar mi Dao. Si pierdo, se acabó. Ola de llamas de dragón. El dragón Vela, tragado por la serpiente verde, no se rindió. De hecho, seguía siendo muy poderoso. Las llamas del dragón la atravesaron directamente. Sin embargo, el lugar donde fue perforada la serpiente verde fue rápidamente reparado con el poder del tiempo. En ese momento, el siniestro Moki se burló. Corrosión del tiempo. Cuando las habilidades de combate no eran muy diferentes, los métodos y técnicas de combate comunes se convirtieron en el factor decisivo. El siniestro Moki quería usar el poder de la aceleración del tiempo para debilitar su Dharmakaya del dragón Vela. Después de todo, un Dharmakaya solo podía existir por un tiempo finito. Si el avatar no soportaba el daño, sería destruido tarde o temprano, y no sería fácil invocarlo. Al ver esto, el dragón Vela Dharmakaya se irritó aún más. Moki se dio cuenta de que había subestimado a su enemigo. El dragón Vela Dharmakaya era claramente más fuerte que la serpiente verde Dharmakaya, pero debido a que había subestimado a su enemigo, esta ventaja objetiva se había esfumado. En ese momento, Moki se estaba entregando por completo. Con un pensamiento, escupió una bocanada de sangre esencial y detonó el Dharmakaya del dragón Vela. En una situación desventajosa, tuvo que destruir el Dharmakaya de la serpiente verde del siniestro Moki. Afortunadamente, el dragón Vela Dharmakaya era realmente fuerte. Por lo tanto, aunque el ídolo del Dharma de la serpiente verde se lo tragó, la explosión lo aniquiló. En este punto, el ídolo del Dharma de la serpiente verde y el Dharmakaya del dragón de la vela desaparecieron uno tras otro. Anfei se quedó sin palabras. Moki quizá dominaba bien el gran Dao del tiempo, pero no tenía mucha experiencia en combate. No era que Moki no hubiera librado suficientes batallas, sino que la habían engañado de nuevo. Podría haber tenido la ventaja, pero el otro bando la engañó. Sin embargo, era muy probable que un método tan siniestro del siniestro Moki heredara su cuerpo original. En batallas normales, Moki no tenía ventaja. Parecía haber comprendido la gravedad del problema. Aunque alguien le había creado las condiciones, la dificultad para cortar la negatividad seguía superando sus expectativas. Antes, ella no se dio cuenta de que cortar lo negativo era la condición para la prueba del Dao, pero ahora que lo había hecho, sabía que esta batalla era la clave para su prueba del Dao. En ese momento, Anfei dijo: te mintió hace un momento. Aunque gane, no podrá reemplazarte. La tribulación autocortante es una tribulación de nivel monarca, así que si te mata de verdad, se convertirá en una criatura siniestra. Así que no la trates solo como una oponente. Tienes que tratarla como una tribulación de nivel monarca. ¿Qué? ¿Una tribulación de nivel monarca? Aunque Moki se sorprendió, volvió a mirar a Anfei. No entendía por qué Anfei lo supo de repente. Si lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo tan tarde? Era necesario saber que la siniestra Moki estaba segura de que Anfei no la mataría, así que mintió. Pero una vez revelada esta verdad, la situación cambió. Efectivamente, Moki se sintió renovado. Solo eres una tribulación, la tribulación autocortante. ¿Finges? ¿Quieres matarme? Retrospectiva del tiempo. Aunque Anfei solo se lo recordó, enfrentarse a su otro yo era completamente diferente a enfrentarse a una tribulación celestial. Ante un sustituto que casi podría reemplazarlo, la gente común sentiría miedo, preocupación y nerviosismo. Pero ante una tribulación de nivel monarca, solo había una mentalidad: superarla y resistirla. Anfei estabilizó el corazón Dao de Moki, haciéndole comprender que ella era ella y que no podía ser reemplazada. Ella era única y era la verdadera Moki. Aunque parecía una creencia inútil, en el nivel del corazón del Dao era completamente diferente. Por lo tanto, en ese momento, Moki pareció entender qué hacer. Después de comprender que la siniestra Moki nunca se convertiría en ella, Moki decidió utilizar el poder más básico del Templo del Tiempo, retrospectiva del tiempo. Sin embargo, esta vez, la persona a la que quería rastrear era ella misma. Como si comprendiera los pensamientos de Moki, la siniestra Moki emitió un extraño grito y se lanzó contra ella como un loco. Al ser eliminada por Moki, Moki pudo recuperar su identidad original y matar a la siniestra Moki. Sin embargo, como la siniestra Moki había sido eliminada, por mucho que recuperara su identidad original, no tendría el poder para matarla. Esto se debió a que sus fuerzas estaban equilibradas al principio.
Por lo tanto, una vez que Moki realmente retrocediera, aunque tal vez no pudiera matar al siniestro Moki, podría cambiar la situación actual. Al ver que la siniestra Moki entraba en pánico, Moki se burló en su corazón. Había estado esperando esta oportunidad. En el momento en que la siniestra Moki se abalanzó sobre ella, Moki desgarró el espacio frente a ella con una mano. Vio fluctuaciones aparecer repentinamente en el espacio que había detenido el tiempo. En realidad, estaba conectado con el río del tiempo. Al ver esto, Anfei se retiró apresuradamente. Pensó, Moki ha cortado el río del tiempo. Oh Dios mío, ¿ella también puede hacer esto? Con su cuerpo como base, Moki cortó el río del tiempo y se rodó a sí misma y al siniestro Moki. Al ver esta escena, Anfei supo que Moki había ganado. No había otra razón. Este era el territorio de Moki. Por mucho que la siniestra Moki se esforzara en cultivar, solo lo hacía en solitario. Sin embargo, Moki era diferente. En las últimas decenas de miles de años, había dominado muchas más técnicas del tiempo que la siniestra Moki. En el río del tiempo, Anfei sintió que incluso él podría no ser rival para Moki, quien había dominado todo tipo de métodos. Aunque también había comprendido el gran Dao del tiempo, nunca había luchado en el río del tiempo. Incluso si pudiera hacerlo, solo sería en un período extremadamente corto. En el campo local del Templo del Tiempo, aunque no pudiera perder, con el gran Dao del tiempo que había comprendido hasta ahora, las probabilidades de ganar no parecían ser altas. Auge. Menos de un minuto después de que Moki y el siniestro Moki entraran en el río del tiempo, Anfei vio que una de las cadenas que sujetaban el palacio se había roto. La ruptura de estas cadenas estaba definitivamente relacionada con Moki. Aunque el rango de percepción de Anfei era inferior a un segundo, era difícil determinar su tiempo de lucha en el río del tiempo. Bang. 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 Las 18 cadenas que cerraban el palacio se rompieron una tras otra. Con cada una, el palacio parecía temblar. Cuando las 18 cadenas se rompieron, con un crujido, la puerta de bronce del palacio se abrió lentamente. Anfei se sorprendió. Moki aún no había regresado. ¿Cómo se abrió este palacio? Cuando Anfei miró más de cerca, vio a Moki saliendo del palacio. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei preguntó sorprendido. Espera, ¿cuándo entraste corriendo? Moki se quedó en la puerta y miró a Anfei con expresión complicada. Es una larga historia. No lo entiendo hasta ahora. Lo que las cadenas del tiempo atan no es el palacio, sino mi propio camino. Estoy a punto de demostrar el Dao, aquí y ahora. Pero podría tener que faltar a mi palabra. Me temo que no podré ayudarte a lidiar con la ciudad de los carroñeros. Ahora que mi amo vendrá en persona, ya no tendré oportunidad de quedarme aquí. Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te llevará demostrar el Dao? Moki negó con la cabeza. No lo entiendes. Pero tarde o temprano lo entenderás. Anfei se quedó sin palabras. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Por qué debería entenderlo? No soy del Templo del Tiempo. Me debes un favor. Te he ayudado mucho en este viaje, ¿verdad? ¿Te vas así como así? Moki dijo. Dime el camino del ciclo del tiempo, además del favor que te debo, y a cambio te daré la técnica de resurrección del tiempo. ¿Te parece bien? Anfei se estremeció y dijo sin pensar. Está bien. Anfei estuvo a punto de estallar de furia un segundo antes, preguntándose por qué la chica era tan poco confiable. Al instante siguiente, recibió una oferta tan buena. ¿Cómo podía negarse a negociar por algo tan bueno? Solo un necio se negaría a negociar por una de las 6 grandes técnicas del Templo del Tiempo. Aunque no le gustaban, no podía negar lo poderosos que eran. Con un pensamiento de Anfei, un trozo de jade salió volando. Moki agitó la mano y desplegó una pintura. La pintura estaba grabada en un hueso de jade y desapareció en él. Mientras Anfei la rastreara, podría aprender la técnica de resurrección temporal. Cuando Anfei tomó el hueso de jade, Moki dijo: Vamos. Mi maestro viene. La casa de la profecía en la ciudad de los errantes es tuya. Moki quiso decir algo, pero dudó. Tras una pausa, dijo: Será mejor que no muestres tus cimitarras delante de los poderosos del Templo del Tiempo. Las consecuencias serán muy graves. ¿Eh? Anfei estaba a punto de preguntar algo cuando el poder del tiempo ya había desaparecido. Cuando volvió a mirar, no había ningún palacio. Moki lo había enviado fuera de allí. Esta vez Nodo desapareció y apareció nuevamente en el páramo caótico. ¿Viene su maestro? Parece que Moki es discípulo de una figura poderosa del Templo del Tiempo.
Anfei pensó que, si lo que decía el gorrión emperador era cierto, también representaba una gran oportunidad para que Moki se deshiciera de la negatividad. La gente común no podría aprovechar esa oportunidad. Se podía ver que el maestro de Moki era definitivamente una existencia muy poderosa. ¿No mostrar la espada de la esperanza? Entonces recordó que la espada de la esperanza podía atravesar el tiempo fácilmente. ¿Significaba eso que podía suprimir el gran Dao del tiempo con la espada de la esperanza? Ahora podía suprimir el gran Dao del tiempo. ¿Lo usaría en el futuro para suprimir a las poderosas figuras del templo del tiempo? Por eso, Moki se lo recordó. Zumbido. Anfei se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. El poderoso templo del tiempo había llegado. Si lo descubría, ¿no estaría en peligro? Si lo atacaba, ¿no tendría que pedir ayuda a su hermano mayor? Eso desperdiciaría una marca del vacío. Así que la mejor opción era huir. Otro momento después. En cierto momento, una mujer valiente apareció ante Moki. Esta mujer lo miró largo rato y dijo con indiferencia. Te hice vigilar aquí sola durante 13.000 años. ¿No es difícil? Moki ahuecó las manos. Maestro, no es difícil. La mujer le devolvió la mirada con un destello azul en los ojos, como si estuviera rastreando algo. Finalmente, dijo con indiferencia. Te protegeré. Ahora demuestra tu Dao.